Grabando. Hola, bienvenidos. Esta es la primera sesión de la sesión especial de Puentes entre la divulgación matemática en México y en España. Y para esta primera charla tenemos a Raúl Ibáñez, quien nos va a hablar de el efecto mariposa de la divulgación en matemáticas. Les presento un poco a Raúl. Raúl es profesor titular de geometría y su investigación se centra en la geometría simpléctica y en la cultura matemática. Es director del portal Divulgamat, del Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas. Es coorganizador de diversos ciclos anuales de conferencias, cursos y jornadas de divulgación, comisario de exposiciones, guionista y presentador de programas de radio matemáticas, autor de 7 libros de divulgación, cuentacuentos, autor de artículos divulgativos en medios de comunicación, guías didácticas y conferencias divulgativas sobre cultura científica y matemáticas. Raúl ha sido responsable del capítulo de divulgación del Libro Blanco de las Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, que ofrece una perspectiva de la divulgación de las matemáticas en España. Su intensa labor de divulgación ha sido reconocida por el 5º Premio José María Sabirón de Divulgación Científica en la modalidad nacional en 2010 y el Premio COSE a la difusión de la ciencia 2011. Pues después de esta presentación nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Raúl y el título de su charla es El efecto mariposa de la divulgación matemática y les invitamos a dejar preguntas y comentarios como comentario en el video para poder ser tomadas en cuenta para la mesa redonda que tendremos con todos nuestros ponentes el día 15 de junio a las 12 horas Ciudad de México, 19 horas Madrid. Pues muchísimas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación y por contarnos sobre toda tu experiencia en divulgación. Bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Es un placer compartir este espacio con vosotras y con todas las personas que están al otro lado de la cámara. Efectivamente, digamos lo que yo quiero presentaros con este título que más adelante intentaré explicar es un poco lo que hemos recogido en el Libro Blanco de las Matemáticas. Ha trabajado la Real Sociedad Matemática Española con la Fundación Areces y en particular el capítulo que hemos dedicado a la divulgación de las matemáticas, ¿no? Esas son las personas que hemos estado implicados, yo mismo, Pedro Alegría, Fernando Blasco, Antonio Pérez y Agata Timón. Más o menos intentaré seguir un poco la idea de lo que hemos recogido, que fundamentalmente es la divulgación matemática en España entre el 2000 y el 2019, es decir, más o menos 20 años, aunque realmente hablaremos un poquito de antes del 2000, por lo tanto podríamos decir que casi 25 años que ha ocurrido en España en todo este tiempo, ¿no? Hablaremos de alguna propuesta de futuro y si me da tiempo igual hasta haremos un pequeño decálogo de la divulgación de la MAT. Acompañaré con algunos libros. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña valoración de lo que hemos recogido a grandes rasgos sobre la divulgación matemática en España en estos últimos años. Luego quizás comentaremos brevemente también formato a formato de divulgación algunas cuestiones, ¿no? Pero me gustaría hablar un poquito en general. En España nos encontramos en un país, menos en España, quizás hay más, pero donde no hay tradición en investigación científica y matemática. Durante mucho tiempo aquí no ha habido una gran investigación científica, una gran investigación matemática, lo cual ha conllevado que tampoco haya una cierta tradición en lo que es la divulgación científica. Aquí solemos hablar mucho de aquella famosa frase de Miguel de Unamuno que inventen ellos, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a otras cosas. Por desgracia, eso ha significado un cierto retraso a muchos niveles, pero poco a poco, en la última mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, la investigación científica y matemática está cogiendo unos niveles muy, muy importantes en España y ha arrastrado también un poco a lo que es la divulgación científica y matemática. Por lo tanto, nos encontramos con
divulgación científica y matemática muy joven, realmente joven. Si nos comparamos, por ejemplo, por citar Gran Bretaña, pues hace ya varios siglos que allí se hacían seminarios de grandes matemáticos y matemáticas para exponer teorías matemáticas al público general, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un contraste importante. Una de las características de esta divulgación científica joven es que en España la divulgación científica y la matemática han caminado por caminos diferentes. La divulgación científica, el periodismo científico, poco a poco fue cogiendo cierta entidad y en España poco a poco se fue desarrollando. Sin embargo, las personas que hacían divulgación científica dejaron un poco las matemáticas al margen. Quizás porque no se atrevían con ella, quizás porque era algo que les parecía muy complejo, abstracto o que no acababan de entender del todo. El asunto es que la divulgación matemática se fue quedando un poco estancada. Entonces, en esta situación, digamos, el punto clave fue el Año Mundial de las Matemáticas, en 2000. Antes de eso, la divulgación de las matemáticas era prácticamente inexistente. La divulgación científica no le hacía caso y prácticamente nos encontramos con un pequeño desierto en lo que es la divulgación matemática. Ojo, un pequeño desierto, pero con algunos oasis. Sí es cierto que hubo gente que ya sobre todo desde la enseñanza, empezó a hacer divulgación. Y nos encontramos incluso una divulgación a veces muy, muy interesante. Pero eran normalmente casos aislados y digamos, no tenía no seguía, no era continuo, ¿no? Nos encontrábamos con grandes divulgadores o divulgadoras, con algunas acciones divulgativas muy puntuales y no acababa de prosperar eso. Para mí, de todas formas, creo que hay que reconocer esa potente labor de muchas personas. Podría citar a Claudia Alsina, Antonio Pérez, Miguel de Guzmán, mucha gente que empezó a trabajar realmente en esa línea. Y cuando he titulado esta charla, bueno, como habéis visto al principio, el efecto mariposa de la divulgación matemática, lo que quiero decir es que hemos llegado aquí porque ha habido gente que ha empezado a trabajar en divulgación de las matemáticas cuando aún no había prácticamente nada con qué trabajar, ¿no? Cuando aún estábamos como en ese punto un poco de no hay nada y hay que empezar de cero, ¿no? Por lo tanto, me gustaría reconocer ese trabajo y bueno, realmente ser consciente que a veces los jóvenes somos o son un poco inconscientes y no tenemos en cuenta que hemos llegado donde hemos llegado porque ha habido gente detrás nuestro que ha estado haciendo cosas previamente. Por otra parte, si partimos de una situación antes del año 2000 en la que la divulgación matemática era prácticamente inexistente, la situación en estos momentos, 20 años después, es impresionante. Nos encontramos con una gran riqueza en la divulgación y la situación es muy, muy, muy positiva, ¿no? Es decir, hay una evolución en muy poco tiempo brutal, ¿no? Hasta el punto que mucha gente de esos países con más tradición se han quedado sorprendidos de esa evolución en ese corto periodo de tiempo. A mí me gusta, cuando pienso en estas cosas, poner un poco los años en los que se han producido estos grandes cambios. Sin lugar a dudas, el mayor cambio en España fue en el Año Mundial de las Matemáticas, seguramente no solo en España, pero aquí hubo toda una revolución. La gente que nunca había pensado hacer divulgación o plantear el acercar las matemáticas al público general, empezó un poco a moverse. Realmente, por ejemplo, desde la universidad, que prácticamente no había divulgación, se empezaron a dar esos pequeños pasos. Entonces, el año 2000 fue un año muy importante. A mí me gusta destacar también el año 2003, porque bueno, eso fue algo que me encargó a mí la Real Sociedad de Matemática Española, y montamos la Comisión de Divulgación de las Matemáticas. Y al año siguiente montaríamos la página web Divulgamat, donde intentamos recoger un montón de material divulgativo. Esta comisión ya tenía una cosa que para mí es muy, muy importante. Se gestaba en la colaboración, entre otras cuestiones, y, por ejemplo, había gente de primaria, de secundaria, de universidad, gente que hacía investigación, gente de diferentes áreas de las matemáticas, aquí en España de diferentes territorios. Y se trataba de aunar diferentes puntos de vista
alrededor de las matemáticas, incluso desde fuera de las matemáticas. Escritores y escritoras, periodistas, artistas. Es decir, se trataba de buscar todo un inicio de la divulgación. Además, pretendimos de una forma igual un poco torpe, pero crear una especie de programa de divulgación. Año a año intentábamos plantearnos qué actividades teníamos que hacer, bueno, fundamentalmente ese año, pero muchas veces con un plazo de 2 o 3 años. Era esa idea, ese germen de plantear un plan de divulgación matemática. Obviamente estábamos muy en los inicios, pero eso estaba detrás. Incluso hicimos una reflexión, hicimos unas jornadas en San Sebastián, en aquel momento hablamos de la popularización de las matemáticas, intentando ver en 3 ramas diferentes, que eran investigación y educación, comunicación de la ciencia y finalmente museos, revistas y otras publicaciones. En esos campos, ¿cuál era la situación en esos momentos? Que no era muy boyante, y qué había que hacer para ir avanzando, ¿no? Y poner luego en práctica esas ideas. Luego, otro momento importante fue el 2006 con el Congreso Internacional de Matemáticos y Matemáticas en Madrid, y en ese he de destacar que primero hubo una labor divulgativa muy fuerte, varias exposiciones y varias actividades divulgativas, pero también hubo un gabinete de prensa. Esa idea había surgido ya en esa jornada de reflexión en San Sebastián, y es uno de los primeros sitios donde se lleva a efecto esto. Y de nuevo, en este Congreso Internacional se aunan, digamos, todas las sociedades matemáticas para trabajar conjuntamente. La prensa, realmente los medios de comunicación se hicieron eco, y realmente yo creo que fue un momento importante, sobre todo para llegar a los medios de comunicación. Creo que también fue interesante la labor del centenario de la Real Sociedad Matemática Española. Me gustaría destacar 2 hechos importantes entonces, que fueron los retos que se hicieron, vídeos de retos matemáticos que se pusieron en el país, que realmente tuvieron un gran éxito en aquel momento. Tenemos que tener en cuenta que es 2011, YouTube no era lo que es hoy en día, ¿vale? Y luego también la exposición Imaginari, que estuvo exponiéndose en diferentes ciudades de España, en más de 20 ciudades, si no recuerdo. Y me gustaría mencionar que, aunque esto tampoco lo recogimos mucho en el libro blanco, que en el 2018 se crea la primera red de divulgación de las matemáticas. Todas las personas que hacemos divulgación nos queremos juntar para trabajar codo con codo en el desarrollo de una divulgación en la que compartimos experiencias, compartimos trabajo y hacemos cosas novedosas o cosas con un impacto cada vez mayor. Y creo que este año ha sido un poco la prueba. Este año hemos creado el proyecto Marzo Mes de las Matemáticas, del que hablará Edith Padrón, que es nuestra jefa de proyecto. Y ha sido un proyecto que creo que ha sido, además para un año tan delicado como este, ha sido impresionante. Todo lo que se está haciendo yo creo que va a marcar un antes y un después en la divulgación de las matemáticas en España, y creo que además es una idea que puede ser muy interesante para la colaboración entre España y México en la divulgación de las matemáticas. Creo que esta idea de esta red y este proyecto de Marzo Mes de las Matemáticas podría ser un buen germen para trabajar conjuntamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la divulgación en España? Pues tenemos un punto de partida negativo. La sociedad no quiere saber nada de las matemáticas, la divulgación científica no quiere saber nada de las matemáticas, los gobiernos, las administraciones, los medios de comunicación, prácticamente nos dejan aislados, ¿no? Entonces, bueno, pues una frase que resume aquellas situaciones: hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, la comunidad matemática, profesores y profesoras de diferentes niveles e incluso investigadores e investigadoras, nos dedicamos a ello. Nos dedicamos a intentar hacer divulgación. Y hacíamos divulgación porque creíamos que era nuestra responsabilidad. No por un fin personal, sino porque creíamos que era importante para el desarrollo de las matemáticas que se comunicara lo que son las matemáticas, su importancia, su historia, que se mostraran como parte de la cultura humana. Y entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra. Obviamente esto fue un camino despacio, lento. No todo el mundo veía bien que se hiciera divulgación, pues hubo que luchar contra corriente, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una divulgación amateur, ¿vale? Esa inexperiencia y esa falta de saber cómo hacerlo
pues bueno, pues las superamos ¿cómo? Pues con mucha imaginación, con ilusión, con conocimiento y, por supuesto, con muchísimo trabajo. Conseguimos que mucha gente se acercara a las matemáticas con toda esta herramienta. Y la herramienta, ya os digo, es nuestro trabajo, nuestra ilusión, nuestro conocimiento. Ojo, y un conocimiento que venía de nuestro conocimiento matemático como investigadores e investigadores o como docentes también, ¿no? Entonces, conocíamos las matemáticas tanto en educación matemática como en investigación matemática y eso es lo que fuimos desarrollando. Y fuimos aprendiendo lo que era la divulgación a la vez que la desarrollábamos. En estos 20 años, como digo, la evolución ha sido muy potente y poco a poco estamos como circulando hacia una divulgación profesional. Aún no es el caso, pero poco a poco vamos a... Eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Como aspectos positivos es que podemos desarrollar cada vez más divulgación, podemos pedir un apoyo mayor, podemos pedir un reconocimiento. Lo que pasa es que también trae aspectos no tan positivos. Se pierde a veces la ilusión, se pierde el conocimiento, o al menos cierto tipo de conocimiento que se gana en otro. Y a veces también la parte de la promoción personal, y obviamente si hay una divulgación profesional, el buscarse el trabajo y cobrar por ese trabajo, también bueno, pues tiene sus aspectos no tan, en mi opinión, que no tiene por qué ser compartido, no tan positivos, ¿no? Bueno, la cultura matemática debía ser sobre todo un bien social y universal. Y eso era otro de los pilares que estaba detrás de nuestro trabajo. Teníamos muy claro que nuestro trabajo era un bien social y universal y por lo tanto teníamos que hacerlo, era nuestra obligación. Es cierto que, como he dicho, partíamos de una situación en la que la divulgación y la comunicación científica estaba al margen de nuestro trabajo y por lo tanto nosotros trabajamos de forma independiente. Poco a poco ya hemos conseguido empezar a ir al mismo ritmo, ¿no? Y ya cada vez más hay muchas actividades de divulgación científica donde la matemática es ya una parte más de esa divulgación. En todo este tiempo a mí me gusta hablar de colaboración. Empezamos colaborando, muchos profesores que incluso no nos conocíamos. Juan Antonio Pérez y yo cuando empezamos a trabajar en Divulgamat no nos habíamos conocido previamente, sin embargo, poco a poco muchas personas fuimos colaborando, las sociedades matemáticas siempre han estado implicadas unas con otras, cada uno en su aspecto, ¿no? Matemática aplicada, la Real Sociedad Matemática Española, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticos, la Sociedad de Matemática e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Investigación Operativa. Bueno, había diferentes sociedades ahí un poco compartiendo labor, ¿no? Y eso yo creo que ha sido determinante también en el buen hacer un poco de las cuestiones en las que hemos trabajado. Luego también teníamos muy claro que todas las herramientas, todos los formatos eran válidos y no solo válidos, sino necesarios. Y todos los nuevos que vayan llegando habrá que ir incorporándolos, ¿no? Eso sí, el éxito ante el público era fruto del trabajo. Ya digo, también la ilusión, el conocimiento, pero sobre todo el trabajo bien hecho, sin atajos, sin intentar llegar al éxito por la vía fácil, ¿no? Sino que intentar hacer una reflexión a la vez que trabajábamos sobre qué era lo que teníamos que hacer llegar a las personas, ¿no? Al público que teníamos, y teniendo en cuenta que el público nos determina también cómo llevar las matemáticas hacia ellos. No es lo mismo un público juvenil que un público maduro, no es lo mismo un público más formado que menos formado, e incluso hay divulgación a nivel de la propia investigación matemática. Es decir, hay que tener muy en cuenta el público. Y ahí hubo una reflexión y un trabajo muy importante. Lo importante, como digo, no era la divulgación y comunicación de las... O sea, lo importante era la divulgación y comunicación de las matemáticas, no la promoción personal. En todos estos años han llegado también dos grandes herramientas, que son las redes sociales, que ha sido toda una revolución, indudablemente, ha revolucionado todo nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de relaciones, pero también, obviamente, toda la divulgación, ¿no? Y con sus cosas positivas y negativas, como digo, porque a veces la filosofía del like, de los seguidores, enturbia un poco el trabajo divulgativo. A veces el tener seguidores nos lleva a hacer cosas que no son correctas, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que la divulgación matemática está ahí y eso es lo que tiene que promocionar.
lo primero que nos debe de llevar, ¿no? No el like, no con los seguidores que tenemos. Y otra gran herramienta, aunque ya existieran, han sido los monólogos, ¿vale? Los monólogos a veces de humor o no necesariamente, ¿no? El humor es otra herramienta más, muy necesaria y muy útil. Pero ojo, el humor no tiene por qué estar por encima de la divulgación científica. El humor es una herramienta en la divulgación. Y por último, en todos estos años, este trabajo nos ha ido haciendo que tengamos un reconocimiento de la divulgación. Pero un reconocimiento sobre todo del público y poco a poco de las administraciones, de las universidades, pero aún le falta mucho camino por realizar. Esto sería, bueno, he extendido un poco, una visión muy general de lo que ha ocurrido en estos 20 últimos años, ¿no? Si hablamos de formatos, y aquí no voy a intentar no extenderme tanto, vemos que hay muchos formatos, algunos más clásicos y otros más modernos, y me gustaría hacer un pequeño repaso sobre estos formatos, ¿no? El primer formato serían las conferencias, las charlas cortas y los cursos. Este es el formato más clásico. Conferencias para el público en general, por ejemplo, en Inglaterra tenemos desde hace varios siglos, ¿no? O en otros países como Alemania o Francia, ¿no? Por lo tanto, es un formato clásico. Ojo, pero ese formato también ha ido evolucionando de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cada vez estamos llevando más al público general y en lugares pues, como bibliotecas, centros públicos, centros culturales, esas conferencias. Las charlas cortas las hemos descubierto como un formato muy, muy útil, lo que se llaman también monólogos, ¿no? Combinando diferentes temas y piezas muy pequeñitas que nos permiten, pues, bueno, pues, captar la atención sobre esos aspectos. La diferencia entre las charlas cortas y las conferencias es en que una conferencia pues, nos permite un poco explicar más contenidos más profundos. Y quizás las charlas cortas nos permiten más motivar, sugerir y animar a las personas a esos temas que creemos que son interesantes, ¿no? Y quizás un aspecto más son los cursos, ¿no? Los cursos uno puede pensar que esto es algo académico, ¿no? Pero pensemos en cursos como los cursos de verano, ¿no? Por ejemplo, relacionando arte y matemáticas, cultura, literatura, o las aplicaciones de las matemáticas, ¿no? Los cursos de verano o cursos en diferentes poblaciones o ciudades han sido también una herramienta muy útil para acercar las matemáticas al público general. Uno de los formatos que yo creo que ha sido uno de los que más ha evolucionado ha sido el del mundo editorial, ¿no? La publicación de libros antes del año 2000 era muy pequeñita, al menos en España no era muy, muy grande. Además, los temas prácticamente eran problemas de ingenio, un poquito de historia de las matemáticas y poco más. La mayoría de los libros eran traducciones de libros en inglés. Y en muy pocas ocasiones, pues Claudia Alsina, Miguel de Guzmán, Antonio Durán y algún autor más publicaban realmente textos escritos aquí. Pero prácticamente eran pequeñitas joyas antes del año 2000. En el año 2000 se produce todo un vuelco y rápidamente se empiezan a publicar cada vez más libros, al principio sobre todo traducciones de textos en inglés, pero se publicaba cada vez más y poco a poco se empiezan a publicar libros escritos por personas de aquí de España. La cantidad empieza a subir, pero también las temáticas. Las temáticas se hacen cada vez más variadas, tocando aspectos de lo más variado dentro de las matemáticas, con diferentes niveles, diferentes públicos. Es decir, realmente se produce todo un boom editorial. En este sentido, me gustaría mencionar que en los últimos años ha habido varias colecciones de libros de matemáticas, pero quizás la primera que fue un boom fue la colección El Mundo es Matemático de RBA, que bueno, fue publicada en 15 países, creo recordar, traducido a más de 12 idiomas. Realmente es una de las colecciones con más éxito de RBA coleccionables y sufrió un gran impacto. De hecho, se empezó a vender con periódicos a lo largo de todo el mundo también, e incluso estuvo en librerías, ¿no? Ha sido una colección que ha demostrado que se puede escribir literatura matemática en España y exportarla fuera, ¿no? Realmente todos esos libros, no lo he dicho al principio, estaban escritos por personas de España, divulgadores y divulgadoras de las matemáticas aquí.
Eso realmente creo que también marcó un antes y un después, ¿no? Y a partir de ahí ha habido otras colecciones y incluso hemos tenido editoriales que se han dedicado prácticamente en exclusiva a publicar en matemáticas. Yo creo que realmente esto es un campo donde ha habido una gran difusión del conocimiento matemático. Quizás en las revistas de divulgación científica es donde hasta hace muy poco no ha habido realmente mucho contenido matemático. Quizás eso es una de las cosas que aún nos falta por llegar. Está ocurriendo ya, muchas revistas de divulgación científica empiezan a meter más contenido científico y lo que sí ha habido es revistas dedicadas a las matemáticas, pero casi siempre desde la educación, ¿no? La revista Suma de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas es un claro ejemplo. Exposiciones y museos ocurre un poco lo mismo. Cada vez hemos ido avanzando. Aún hay mucho terreno en el que avanzar, pero por ejemplo, antes del año 2000 ha habido alguna exposición muy importante como Horizontes Matemáticos, que estuvo por muchas ciudades españolas, pero casos muy aislados, ¿no? Pero en el año 2000 realmente se generan un montón de exposiciones y realmente a partir de ahí hemos tenido todo un boom. Me gustaría destacar, por ejemplo, en el ICM en Madrid en 2006 hicimos varias exposiciones. Una fue en el Conde Duque, 3 exposiciones con una especie de museo de las matemáticas. ¿Para qué sirven las matemáticas? Arte fractal y Demoscene, matemáticas en movimiento, ¿no? Y fue una exposición que tuvo colas para entrar a ver esa exposición. Los museos de la ciencia han ido también lentamente entrando en las matemáticas, salvo casos aislados, no han metido muchas exposiciones de matemáticas, salvo en Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Elder, o también a veces las exposiciones de Cosmocaixa, pero le ha ido costando. Poco a poco van entrando, ahora hay una sala de matemáticas en el Museo de la Ciencia de Valladolid y poco a poco vamos teniendo cada vez más contenidos matemáticos. He de destacar que se han creado 2 museos de las matemáticas, en Cataluña y en Aragón, y eso es una gran noticia para la divulgación de las matemáticas. Aquí tenemos los tradicionales, digamos, y los digitales, ¿no? En los tradicionales, rápidamente, el que mejor ha funcionado es la radio. La radio desde hace muchos años nos ha permitido hacer programas de divulgación matemática. Aquí un pionero ha sido Luis Balbuena, que desde los años 90 ya ha hecho programas de radio. En Radio Nacional de España también ha habido algún programa así bastante pionero, a partir del 2003. En el 2005, en Radio Euskadi, por ejemplo, yo inicié semanalmente también un programa de divulgación de las matemáticas y todos esos programas se han ido manteniendo en el tiempo, pero aunando también, introduciéndose nuevos programas, ¿no? La situación hoy en día es bastante enriquecedora, ¿no? En la radio nos ha permitido una labor muy bonita, diría yo. En televisiones donde no acababa de avanzar mucho, tenemos en la actualidad el programa Órbita Laica de divulgación científica, donde las matemáticas tienen su papel, o antes del año 2000, que luego no tuvo continuidad, pero fue todo un hito, los 2 documentales de las matemáticas que hizo Antonio Pérez, ¿no? Más por menos en Universo Matemático, son 2 grandes referencias que tenían que haber tenido continuación y que creo que deben de tener una continuación en el a través de la prensa escrita lo que ha hecho sobre todo es cada vez más incorporar noticias de divulgación, ¿no? Hasta el año 2006 no aparecían muchas noticias. Entre los años 2006 y el 2015 o 16, por ahí, empieza a subir poco a poco y en la actualidad ya realmente empieza a haber toda una difusión cada vez mayor. Las redes sociales, como decía antes, han cambiado el panorama. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sobre todo, están cambiando la forma también de comunicar, ¿no? Se comunica de otra forma. Ojo, eso no deja obsoletos los otros formatos, pero nos da otra forma de llegar. También, ojo, con esos peros que digo, tengamos cuidado a la filosofía del like, a poner el like por encima del contenido. Yo suelo contar mucho el tema este de que el origen de la grafía de los números está basado en la cantidad de ángulos que tiene el número. Eso es una falacia, pero se difunde rápidamente en Internet porque es muy bonito, tiene como mucha gracia, ¿no? No, hay que tener en cuenta primero el rigor, el conocimiento matemático y luego el like, ¿no? Elementos muy importantes en España últimamente están las actividades divulgativas en la calle, aunque
como digo, esas mariposas iniciales ya llevaban las matemáticas, por ejemplo, en Canarias o en Madrid o en otros sitios, se han estado llevando las matemáticas a la calle ya desde hace muchos años, ¿no? Pero cada vez lo hacemos más. En diferentes autonomías se están dedicando semanas o días especiales a, pues eso, a poner tenderetes, a explicar juegos de ingenio, aplicaciones de las matemáticas, a hacer talleres y, digamos, no solo a acercar las matemáticas a la gente, sino a que trabajen activamente en las matemáticas, ¿no? Las matemáticas no solo se explican, hay que vivirlas también, hay que trabajarlas, hay que manipularlas, ¿no? Los espectáculos matemáticos también están teniendo, aunque aún deben de tener un desarrollo aún mayor, están empezando a tener un punto muy importante en la divulgación matemática. La magia matemática ya lleva varios años, con pioneros como Pedro Alegría o Fernando Blasco. Pero también se están empezando a introducir otros espectáculos. Algo de teatro matemático ha habido, pero no es mucho aún, y se están empezando a pensar otros formatos. Desde el mundo de los monólogos y las charlas TED también se ha incorporado un poco una especie de espectáculo, pero aún necesita mucho desarrollo en mi opinión. Me gustaría terminar un poquito con 3 aspectos. Si pensamos un poco en la divulgación y la educación crece de alguna forma a partir de la educación, pero tenemos que tener en cuenta que la divulgación y la educación son cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es divulgar y otra cosa es educar, pero además, sí, lo que sí podemos hacer es utilizar la divulgación como una herramienta relacionada con la educación, tanto dentro del aula como fuera del aula. Es una herramienta muy, muy interesante. Aquí ya se han hecho muchas cosas, pero creo que se pueden hacer muchísimas más. Yo pondré un ejemplo personal. Durante varios años teníamos un programa aquí en Vizcaya que era las matemáticas en las bibliotecas escolares, donde llevábamos exposiciones, libros, juegos de ingenio, talleres, publicábamos guías didácticas. Yo creo que es muy importante la divulgación en la educación dentro y fuera del aula. Pero ojo, siempre con una cierta reflexión. En la universidad y en la investigación creo que hemos desarrollado mucho el interés por la divulgación. Partíamos de que en los años en los que yo empecé a divulgar, por ejemplo, había una mala concepción desde la universidad y desde la investigación a lo que era la divulgación. Se veía con muy malos ojos y se consideraba que era algo menor para gente que no quería investigar, ¿no? Poco a poco se ha ido reconociendo que eso no es así, que es un elemento muy importante, otro pilar más de la universidad y de la educación y de las matemáticas. Para mí, por ejemplo, la universidad, yo que estoy en la universidad, tiene 3 grandes pilares, que son la educación, la investigación y la divulgación. Y sobre ella debiéramos crear la nueva universidad del futuro. Y finalmente me gustaría terminar con las reflexiones de divulgación. Hoy estamos aquí en un foro de divulgación, un foro de debate, ¿no? Es muy necesario que trabajemos, ojo, porque yo soy de la filosofía de se hace camino al andar, pero de vez en cuando debemos de pararnos y hacer reflexiones sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde debemos de caminar. La primera reflexión que nosotros hicimos desde la Real Sociedad Matemática Española fueron esas jornadas de divulgación que hicimos en San Sebastián, que la recogimos en una publicación que era Divulgar las Matemáticas, publicada por la editorial Nivola, y realmente se hizo un trabajo muy importante que ha sido una referencia en los últimos años. Creo que es un momento, hemos hecho el libro blanco y estamos ahora ante esta reflexión conjunta entre México y España, pero creo que es muy importante que hagamos reflexiones. Y quizás ahora es un buen momento para hacer una reflexión de nuevo dinámica, una reflexión de trabajo, no solo teórica, sino de trabajo y de propuestas de futuro. Como me he comido prácticamente el tiempo, lo que voy a hacer es terminar rápidamente con un repaso a algunas propuestas de futuro. Como decía, hay que hacer una reflexión sobre la divulgación, sobre la imagen pública de nuestra ciencia y de nosotros mismos. Hay que crear redes de divulgación, como la red DIMA de la que he hablado al principio, pero ojo, esas redes son fundamentales, pero también hay que darles estructura. Una de las cosas que hemos aprendido a través del proyecto Marzo-Mes de las Matemáticas es que cuanto más estructura tengamos, cuanta más financiación, cuanto más apoyo, ojo, apoyo no solo de la comunidad matemática, sino también de las administraciones, más trabajo vamos a poder realizar. Es muy importante que esas redes también sean de apoyo o de relación pues, con redes de museos,
redes de centros de investigación. Ojo, también hay que meterlas dentro de la cultura. Las matemáticas tienen que estar muy dentro de la cultura y por lo tanto esas redes también tienen que tocar todos los aspectos de la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Como decía, es muy importante trabajar mano a mano con los museos de la ciencia y obviamente de las matemáticas. La divulgación más allá de la divulgación quiere decir eso, el trabajar siempre con aspectos que no sean solo divulgación directamente de las matemáticas o de la ciencia, sino otros aspectos de la cultura, ¿no? Colaborar con artistas, colaborar, por ejemplo, con un proyecto muy bonito de la Real Sociedad Matemática Española es una colaboración con la Academia de la Lengua para intentar modificar las definiciones de términos matemáticos que no son correctas o introducir términos que no están y que debieran de estar, ¿no? Por ejemplo, es una labor muy interesante, ¿no? Tenemos que trabajar mano a mano con otras personas en otros campos distintos, pero que siempre van a tener relación con las matemáticas, ¿no? El trabajo con los estudiantes de matemáticas es fundamental. En muchos sitios ya estamos trabajando por incorporar a los estudiantes a nuestras actividades divulgativas. Es enriquecedor para ellos, pero también, sobre todo, para la propia divulgación y, sobre todo, el público general también recibe muy bien a estos estudiantes de matemáticas colaborando con nosotros, ¿no? Creo que es muy importante también, aunque no es lo más importante, pero creo que también hay que intentar que se reconozca la labor de divulgación y comunicación de las matemáticas, un reconocimiento en nuestras universidades, en nuestras instituciones, que se reconozca esa labor y que se dé apoyo a la misma, ¿no? Creo que también hay que reflexionar sobre la gestión de la divulgación, que a veces nos metemos en macroproyectos que necesitan toda una estructura y a veces hay que ver qué relación podemos tener con las empresas que hacen divulgación de las matemáticas o cuestiones relacionadas. Incluso, como hizo, por ejemplo, la Sociedad de Física en España, plantearnos en si crear o no una propia empresa, ¿no? No es necesario, pero no está mal que nos lo planteemos. Quizás un premio nacional de divulgación sería muy interesante y creo que debiéramos de plantearnos planes nacionales de divulgación, no solo desde la comunidad matemática, sino desde los gobiernos. Y por lo tanto, tenemos que acercar las matemáticas a la política. Bueno, estas son algunas de las propuestas así un poco rápidas de lo que podemos empezar a hacer. Brevemente, creo que unir lazos entre España y México es muy importante. Tenemos lazos ya existentes a muchos niveles y creo que trabajar conjuntamente en la divulgación de las matemáticas podría ser muy, muy interesante. Y creo que el modelo de DIMA, el modelo de colaboración continua y el modelo de compartir los materiales, las experiencias y trabajar conjuntamente puede ser necesario. No, el decálogo prácticamente de divulgación de las matemáticas ya lo he mostrado a lo largo de esta reflexión, por lo tanto solo me queda deciros que muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por esta tan extensa explicación de lo que han sido los últimos 20 años en la divulgación en España y un poco antes. La verdad es que nos deja impresionados y el título de tu plática es perfecto para decir esto que ha pasado. Nos deja muchísimas líneas que podemos abordar el día de la mesa redonda. Sí. Entonces, pues bueno, los invito a todos los que están viendo el video que nos dejen preguntas y comentarios que abordaremos con Raúl y los demás participantes de esta sesión el 15 de junio a las 12 horas Ciudad de México, 19 horas Madrid. Y pues de verdad que muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una charla súper interesante y de la que quisiéramos que durara mucho más. Muchas gracias, gracias Lucía. por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotras. Muchas gracias y bueno, de parte de Ágata que está detrás de las cámaras y de parte mía les agradecemos a todos que estén viendo esta sesión y a todos los participantes también. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente charla. Adiós.